Este es el vídeo que difunde Ucrania del ataque con drones a varios bombarderos en un aeródromo militar del Ártico ruso. Kiev asegura que ha dañado más de 40 aviones de guerra. Moscú reconoce además esos ataques en 5 regiones del país. Y en ese ataque contra la aviación rusa, Kiev ha golpeado Siberia por primera vez. Hablamos de una zona que está lejísimos de su frontera. Esto además ocurre el mismo día en que 2 puentes han colapsado en 2 regiones de Rusia que hacen frontera con Ucrania y también a pocas horas para que ambos países vuelvan a negociar la paz en Estambul. El masivo ataque ucraniano en suelo ruso, muy lejos de los frentes de batalla, ha copado portadas en toda Europa y no es para menos. Los daños materiales son lo suficientemente considerables como para advertir la consolidación de una nueva fase del conflicto. La negociación entre Trump y Putin está atravesada por lo que ocurre en los frentes y allí Moscú es verdad que lleva mucho tiempo avanzando. Rusia ya expulsó a las tropas ucranianas de la región de Kursk, asestando un duro golpe a Zelensky, que busca acumular fichas para las negociaciones. Además, a pesar del lento ritmo, las tropas rusas conservan control en los 4 oblasts que protagonizan las conversaciones sobre cuestiones territoriales. Jersón, Zaporilla, Donetsk, Lugansk. Quizá por esto el gobierno de Ucrania ha decidido llevar adelante este ataque buscando reforzar su posición negociadora e incomodar a Moscú. El ataque ucraniano ha sido muy notorio, aunque todo parece indicar que las cifras reales están lejos de las difundidas por Kiev. Aproximadamente una docena de aviones habrían sido golpeados durante el ataque ucraniano y aunque no se tiene certeza sobre el nivel de los daños infringidos, lo cierto es que constituye un ataque efectivo sobre aproximadamente el 5% de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia. Nos cansamos de constatar una y otra vez, sin embargo, aquella máxima de las guerras que define que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Ucrania ha celebrado que ha afectado, según sus cálculos, hasta el 35% de la flota rusa, algo de lo que no se tiene comprobación visual. Pero el verdadero valor del golpe ucraniano a Rusia es de tipo simbólico, y es que la guerra de Ucrania, especialmente a medida que se ensancha la ventana de oportunidad para algo parecido a un alto el fuego, tiene mucho que ver con la disputa de narrativas. La propaganda no gana ninguna guerra, pero para mantener el flujo de ayuda occidental, Kiev necesita urgentemente convencer a sus aliados de que puede hacer daño a Moscú e incluso ganarle la guerra, sea lo que signifique ganar para un país como Ucrania, que afronta de manera ineludible una crisis demográfica sin precedentes y que vivirá durante mucho tiempo sometido a la dependencia respecto a Estados Unidos. Europa, a su vez, necesita creer en la victoria total contra el terror ruso para justificar su plan de rearme. Al fin y al cabo, la propaganda del régimen de guerra en el viejo continente tiene 2 aristas básicas. La primera, convencer sobre el peligro existencial que constituyen Putin y Moscú, pues eventualmente buscarán atacar al resto de países europeos, y en segundo lugar, convencer también de que a Rusia se le puede ganar. Pero, por otro lado, la propaganda rusa también ha sido desnudada durante el ataque. Para mantener la posición de fuerza de Putin en sus conversaciones con Trump, pues bueno, debe hacer valer una verdad relativa, su superioridad militar respecto a Ucrania. Es cierto que sin la ayuda occidental a Kiev, Moscú habría logrado avances mucho mayores, pero también es cierto que la inteligencia rusa ha sido incapaz de proteger su propia estructura estratégica frente a los drones ucranianos, y eso debilita la posición rusa de cara a las negociaciones. Esto es así. Ha sido un golpe muy duro para el gobierno ruso. Bueno, ahora queda el día después, mediado por la siempre presente neblina de la propaganda. Como ambos necesitan convencer a Trump de versiones contradictorias, pues van a buscar exagerar su propia narrativa. Zelensky seguirá hablando de un éxito histórico y de cifras desorbitadas que jamás podrán probar. Rusia probablemente minimice el impacto y, si lo considera oportuno, realizará alguna demostración de fuerza que, por cierto, afianzaría la narrativa europea del terror ruso y, en consecuencia, validaría en mayor medida la tesis del apoyo hasta el final a la maquinaria de guerra ucraniana. Y así el bucle sigue.
En una guerra casi nada es casual, los símbolos tampoco. Ucrania difunde que ha estado preparando el ataque durante 1 año y medio para ejecutarlo con precisión, pero que casualmente ha tenido lugar justo horas antes de las conversaciones de paz en Estambul. Muchos entienden que esto es propaganda, unos pocos lo pasan por alto y otros fingen no entenderlo, sobre todo en Europa. Bueno, esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red y en La Base hoy vamos a analizar la situación en la guerra ruso-ucraniana. Arrancamos. La Base. Bueno, hay conversaciones de paz en Turquía. No sabemos si esta operación militar ucraniana va a contribuir a acelerar esas negociaciones de paz o, por el contrario, podría contribuir a ralentizarlas. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, de momento parece ser que las negociaciones siguen su curso, afortunadamente, aunque sin resultados demasiado que avancen hacia una paz duradera. Vamos a repasar los acontecimientos de este domingo, que algunos medios han bautizado de Momento Pearl Harbor. Veremos qué sucedió, por qué, con qué objetivo y vamos a analizar cómo puede responder Rusia. Manu Levin, ¿qué dice la prensa sobre esto? Bueno, pues vamos a analizar algo que sucede no demasiado a menudo, y es que hoy esto del Pearl Harbor de Rusia es algo que dicen tanto medios occidentales como también espacios de comunicación dentro de la propia Rusia. Vamos a preguntarnos por qué. Pearl Harbor como significante ambivalente en este caso. Bueno, hoy contaremos con Naya Sanzo de Geopolíticas. Arrancamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La noche del pasado sábado a domingo, un tren de pasajeros que se dirigía a Moscú desde una ciudad en la provincia de Briansk, fronteriza con Ucrania, choca contra un puente derribado por una explosión minutos antes. De las 388 personas que se encontraban en el tren, al menos 7 fallecieron y otras 100 resultaron heridas. Pocas horas después, en la madrugada del domingo, en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, también se registran varias explosiones sobre las vías ferroviarias por las que circulaba un tren de carga, un incidente que se saldó sin víctimas mortales. A las 11 de la mañana del mismo domingo, otra explosión en las vías de tren en la región de Briansk, nuevamente, de nuevo sin víctimas. Mientras se esclarecían las causas de los siniestros, que las autoridades rusas calificaron de ataques terroristas, apuntando directamente a Ucrania, 4 bases aéreas militares rusas se convertían en el escenario del mayor ataque de drones hecho sobre Rusia hasta la fecha. En las regiones de Murmansk, Irkutsk, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania, los drones FVP lanzados desde camiones destruyeron y dañaron varios aviones capaces de portar ojivas nucleares. El Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó rápidamente la operación, bautizada como Operación Telaraña, que, según reconocieron, llevaban 18 meses preparando. 2 apuntes inmediatos sobre la Operación Telaraña. Se trata tal vez del mayor ataque aéreo contra Rusia, no ya desde 2022, sino quizá desde la Segunda Guerra Mundial. Más allá de esto, estamos hablando de un ataque con la potencia de activar la doctrina nuclear rusa, ¿verdad? Así es, como podemos ver en estas imágenes, con un puñado de drones, Ucrania logró destruir varios bombardeos estratégicos esenciales y finitos que forman parte de la tríada nuclear rusa. A un día de la nueva ronda de negociaciones entre ambos países en Estambul, se trató de una escalada considerable, destinada probablemente a afianzar las posiciones negociadoras de Ucrania. Eso sí, las autoridades ucranianas, junto con el presidente Volodymyr Zelensky, parecen haber magnificado ligeramente el saldo de aeronaves destruidas. Según ellos, se trata de unas 40 aeronaves destruidas en total, más de un tercio de toda la flota rusa. Sin embargo, las imágenes satelitales, como decíamos, pues de momento no respaldan esa cifra. Hasta la fecha, analistas de fuentes abiertas lograron confirmar la destrucción de entre 8 y 12 bombarderos. Sean 8, 12... 40 bombarderos, Rusia recibió un golpe muy duro y surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que un país en guerra
tenga sus bases aéreas aparentemente tan expuestas que con unos pequeños drones te pueden volar buena parte de la flota. ¿Cómo es posible que esos drones hicieran miles de kilómetros de recorrido dentro de un país en guerra, pasando totalmente desapercibidos? La respuesta correcta es la más simple, Pablo. Es claramente un fracaso sin paliativos de los servicios de inteligencia rusos. Por la información que compartieron los servicios de seguridad de Ucrania, supimos que les llevó más de 1 año y medio de preparación. Como ya dije, resulta que, en primer lugar, introdujeron drones al territorio ruso, muy probablemente a través de un tercer país. Una vez allí, los escondieron en casas prefabricadas de madera compradas para la operación, dentro de un falso techo de esas casas. Luego contrataron a conductores de camiones para que transportaran esas casetas a las zonas de bases aéreas sin que los conductores supieran la carga que estaban llevando ni el propósito de la misma. Y luego, en el momento debido, los techos de las casas de madera se abrieron a distancia y los drones despegaron para el ataque. He aquí imágenes de aviones no tripulados saliendo directamente de camiones y gente que intenta derribarlos con las manos. En fin, una operación para la que se necesitó toda una red de colaboradores dentro de Rusia, ya sea voluntarios o no. Según Volodymyr Zelensky, la sede de todo el operativo se encontraba a pocos kilómetros de la oficina central del Servicio de Seguridad de una de las regiones. Eso dice. En las horas posteriores al ataque, las autoridades rusas permanecieron en silencio, mientras analistas, periodistas y blogueros se preguntaban cómo es que sigue sin haber hangares para resguardar la aviación estratégica, cómo es que no se protegen las bases militares y, sobre todo, cuál sería la respuesta rusa una vez cruzadas todas las líneas, por enésima vez, las líneas que habían marcado como rojas, ¿no? Por lo pronto, Moscú confirmó el envío de su delegación a la nueva ronda de negociaciones en Estambul al día siguiente. Desde hace meses, ambos países, tanto Rusia como Ucrania, se ven obligados a mostrarse comprometidos con la paz, siguiendo estas exigencias que recibieron que les impusieron desde Washington. En la práctica, un acuerdo de paz real y duradero parece ser lo último que anhelan en estos momentos tanto Rusia como Ucrania como Europa. Y todo esto se convirtió en una carrera absurda en la que cada uno trata de demostrar que es el adversario el que sigue apostando por la vía militar. Uno de los objetivos del ataque contra las bases aéreas rusas probablemente era forzar a Moscú a renunciar a la reunión en Estambul para luego poder señalar a las autoridades rusas como las únicas responsables del rechazo de la vía de la negociación. Sin embargo, esto no sucedió y uno de los resultados de las negociaciones de ayer mismo fue el acuerdo para un intercambio de prisioneros, el más grande desde que comenzó la guerra, sin más avances, eso sí, hacia la paz. Intercambiaron unos memorandos con una serie de exigencias bastante maximalistas, todo una novedad, casi como en sus encuentros anteriores. Rusia, como hace 3 años, pide un estatus neutral de Ucrania, nuevas elecciones, reconocimiento de Crimea, respeto a la comunidad ruso-hablante, entre otras exigencias. Ucrania, por su parte, insiste en su aspiración a integrarse en la OTAN, recuperar sus territorios y lograr reparaciones por la destrucción causada. Pueden estar años intercambiando memorandos con sabotajes, atentados y una guerra de fondo. Al principio de la sección les hablé de las voladuras de trenes, entre ellos un tren de pasajeros que quedaron eclipsados en los medios, ya sea por acción o por omisión, debido al espectacular ataque con drones. Aunque Ucrania no reconoció su autoría, hay bastantes precedentes que permiten vincular esos atentados con su inteligencia militar a cargo de Kirilo Budanov. Aquí lo ven. Entre ellos, un sabotaje en 2023, cuando un grupo de soldados vinculados con ese departamento, el GUR por sus siglas en ucraniano, fueron detenidos en medio de una operación para volar un tren en la región de Briansk. ¿Por qué no vimos ninguna reivindicación de los sabotajes en las vías ferroviarias y sí las celebraciones del éxito del ataque aéreo? Bueno, porque los incidentes con los trenes se saldaron con víctimas mortales civiles. Hasta Marco Rubio mandó sus condolencias, dicho sea de paso, y como bien sabemos por nuestros medios de confianza, los ataques contra civiles son algo que Kiev jamás hace, a diferencia de Moscú. Ya, claro. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto que algunos medios llaman un nuevo Pearl Harbor, olvidando oportunamente las consecuencias que tuvo el Pearl Harbor original? Bueno, que Ucrania va a seguir intentando dañar a Rusia en la retaguardia, básicamente porque fracasa en el frente. En estos meses no solo no ha podido recuperar nada de los territorios ocupados por Rusia, sino que ha seguido perdiendo kilómetros. Según el Servicio Ucraniano de Monitoreo de la Guerra, Deep State, en mayo Rusia ocupó unos 450 kilómetros cuadrados,
uno de los meses con unos avances más acelerados. Así que mientras las tropas rusas van tomando pueblo tras pueblo, los servicios de inteligencia ucranianos pues seguirán apostando por acciones audaces como la del domingo. Hay algo más que se puede sacar como la conclusión de la operación Telaraña, y es que puede suponer una nueva era en el arte de la guerra, porque al igual que con los Buscas que explotaron en el Líbano, vimos que pequeños drones pueden atacar cualquier instalación a miles de kilómetros del operador. Una tecnología al alcance no solo de estados en guerra, sino al alcance de cualquiera, de cualquier país o de cualquier grupo. Ya hemos contado que el uso de los drones en esta guerra ha supuesto un antes y un después para las zonas del frente. Pareciera que estamos a un paso de que se convierta en un punto de inflexión también para la retaguardia. Dejando esto de lado, tratándose de un ataque contra una parte de la tríada nuclear, ¿va a activar Rusia su doctrina? ¿Habrá respuesta nuclear, Ina? Es muy poco probable. El investigador y el fundador del proyecto sobre las fuerzas nucleares rusas, Pavel Podvik, apuntó en su cuenta de X que aunque el ataque pueda cumplir con las condiciones para el uso de armas nucleares en respuesta, no cree que desencadene una respuesta nuclear, porque los bombarderos estratégicos, aunque sean importantes, no forman parte de la infraestructura crítica. Así que no hay que recurrir al sensacionalismo, que supongo que... Con varios aviones destruidos, la pregunta es, ¿disminuirá la cantidad de ataques rusos contra Ucrania? ¿Tú qué crees? Bloomberg publica hoy que eso también es muy poco probable. Rusia tiene más portadores de misiles con los que seguirá destruyendo las infraestructuras en el país vecino. El ataque del domingo, al igual que la invasión ucraniana de la región de Kursk, aunque genere titulares espectaculares, no cambia mucho en el curso de la guerra ni en la estrategia militar rusa. La guerra de desgaste, por la que parece haber apostado Moscú, sigue su camino y da resultados, y va a parar solo si se llega a una resolución política en la que Rusia insiste desde antes de la invasión y de la que hablamos en numerosas ocasiones en este programa. Un estatus neutral de Ucrania, la no integración en la OTAN y el reconocimiento de del control ruso sobre los territorios que Rusia incluyó en la Constitución. Y si no hay solución política, pues en el Kremlin parecen confiar en una solución militar, la misma por la que apuesta la Unión Europea a su vez y el ejecutivo de Zelensky. La administración Trump, mientras tanto, exige un final rápido a la guerra que sencillamente pues, parece imposible a estas alturas. Como decía Naya Sanso, que se va a unir más tarde al programa, los diferentes procesos de diálogo durante los últimos 11 años, Ginebra en 2014, los acuerdos de Minsk entre 2015 y 2022, Estambul en 2022, demostraron que ningún acuerdo puede producirse en una única reunión o con la facilidad que Donald Trump esperaba y sigue exigiendo con una existencia casi infantil. La desconfianza es absoluta. Ucrania, junto con sus socios, no creen en la palabra rusa, mientras que Moscú no olvida la experiencia de los procesos de Minsk, las eternas negociaciones y la nula voluntad por parte de Ucrania de implementar pues, el único acuerdo de paz que se ha firmado a lo largo de este conflicto. Por lo tanto, la guerra seguirá con todo lo que ello implica para todos nosotros y sobre todo para la población civil de Ucrania especialmente y también de Rusia. Queda poco lugar para la esperanza, al menos por ahora. Gracias, Ina. There's a growing, I sense in America, unhappiness about the money that's been given to Ukraine. Yeah. Why does nobody talk about peace and peace negotiations? So if I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. Farage entrevistando a Trump. En fin. Que iba a acabar la guerra en 24 horas. Claro, pues ya han pasado. Todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Ingenioso, sorprendente, intrépido, audaz, sensacional, espléndido, grandioso, histórico, legendario, espectacular. Chúpate esa, Putin. La prensa occidental celebra por todo lo alto la operación de inteligencia ucraniana que ha destruido varios aviones rusos de la época soviética y prácticamente todos los medios en diferentes idiomas vienen con el mismo marco mental de enorme carga histórica que ya veníamos comentando y que da título también a nuestro programa, el Pearl Harbor de Rusia. Sky
Sky News, Putin humillado por el Pearl Harbor ruso, mientras Kiev va a por todas. Ataques previos de Ucrania dentro de Rusia han provocado represalias y una retórica cada vez más amenazante por parte del Kremlin, pero esta última operación es una de las más grandes y significativas. The New York Post. La ingeniosa forma en que Ucrania llevó a cabo su sorprendente ataque Pearl Harbor contra Rusia. El Confidencial desde aquí, desde España. Drones ocultos en Rusia durante más de un año. Cómo Ucrania le dio a Putin su Pearl Harbor. La operación militar ucraniana no podrá parar los avances de Rusia en el frente, pero ha sido un brote de optimismo para el país después de más de 3 años de guerra. Lo ocurrido este domingo en Rusia, según coinciden los analistas, está llamado a ocupar un lugar en los libros de historia. Pues estos 3 primeros ejemplos bastan para constatar que el discurso mediático sobre este acontecimiento en el occidente del rearme y el régimen de guerra se puede reducir a una sola palabra: fascinación. Fascinación y canto épico a la destrucción creadora de amasijos de hierros, muy en la línea del espíritu de época. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los artilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones sávidas devoradoras de serpientes que humean en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas. Esto lo escribió Filippo Tommaso Marinetti poco antes de la Primera Guerra Mundial. Poesía fascista. Nos gusta citar aquí aquel manifiesto prefascista porque cualquier parecido con el presente está solo en sus cabezas, porque, lo dicho, auténticas odas en la prensa otanista al Pearl Harbor de Rusia. Ojo, porque esto es importante. Lo del Pearl Harbor de Rusia es una expresión que hoy, aunque por motivos diferentes, está tanto en los medios occidentales como en muchos foros y portales especializados en asuntos militares en la propia Rusia. Así es. Lo del Pearl Harbor es un término, lo decía antes, que se está instalando desde ambas partes por motivos diferentes. Claro, a los belicistas de la OTAN les interesa usarlo para solemnizar, inflar y celebrar la operación, solo les falta gritar gol. Y a los belicistas rusos parece que también les interesa, porque situar un marco con esa carga de gravedad puede servir para justificar una respuesta militar a la altura de ese significante. Veremos lo que sucede en las próximas horas. Pero en ambos casos quizá habría que decir que, aunque ha sido un ataque considerable y tal, lo de Pearl Harbor pues igual es un pelín exagerado, ¿no? Es fliparse un poquito. Aquel ataque japonés del 7 de diciembre de 1941 resultó en 4 acorazados estadounidenses hundidos, 3 dañados, 1 encallado, 3 cruceros dañados, 3 destructores dañados, 5 barcos hundidos, 188 aviones destruidos y 159 dañados, 2.402 soldados estadounidenses muertos y 1.247 heridos. En este caso, hablaríamos, dicen, de unos 40 aviones de la época soviética destruidos o dañados. La diferencia es abismal, pero se ve, por lo que decíamos, que a ambas partes pues les interesa la comparación. Aunque eso sí, en el caso de la propaganda occidental, no sé yo si es tan buen negocio propagandístico comparar a Ucrania con el Japón fascista representado en todas las películas como un ente malvado y que encima después pierde la guerra. Sí, o compararla también con el Estado de Israel y con los atentados terroristas del Mossad, como el de los Buscas en el Líbano, que se está comparando con eso también. Ellos verán, pero el caso es que la prensa romantiza, aplaude y festeja el ataque ucraniano como si Luke Skywalker acabara de destruir la estrella de la muerte. Un par de ejemplos más que os traigo de la fascinación, como decíamos, de los medios occidentales en guerra. El HuffPost, el Pearl Harbor de Rusia, así fue el golpe letal de Ucrania a la aviación estratégica de su ocupante. Año y medio de trabajo de inteligencia, un ataque en la retaguardia a base de UAV baratos y sin levantar sospechas ni activar alertas. Normal, dice el HuffPost, que la prensa local compare la operación Telaraña con los mejores golpes del Mossad israelí. ¡Qué cracks los muchachos de Zelensky! Son casi tan buenos, tan profesionales, tan ingeniosos y tan audaces como los muchachos de Netanyahu. Esto es lo que viene a decir el HuffPost. La ofensiva sorpresa efectuada por la Armada Imperial japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre del 41 marcó el mayor desastre conocido del todopoderoso ejército norteamericano. No lo vio venir y quedó desarbolado en el frente oriental con 188 aviones perdidos y 2.403 militares muertos. Un golpe, recuerda el HuffPost, que obligó a Washington a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Pues con esa catástrofe nacional
que conmocionó profundamente a Estados Unidos, se está comparando el golpe que este domingo propinó el Servicio de Seguridad de Ucrania a Rusia al destruir al menos 40 aviones de combate rusos, dice el HuffPost, en varias bases de la retaguardia enemiga. Moscú tampoco lo vio venir y lo ha apagado, demostrando lo ineficaz de su autodefensa y la incapacidad de protegerse lejos del frente de batalla. La audacia de su jugada es tal que la prensa ucraniana la equipara con la de los grandes golpes del Mossad, el servicio secreto de Israel, como cuando atacó a Hezbollah en Líbano a través de sus buscas el pasado septiembre. Mucho ingenio, mucha paciencia. Ucrania sostiene que le ha compensado esperar porque sus ataques de ayer causaron daños en el 34% de los bombarderos estratégicos rusos que llevaban misiles de crucero por un valor total de 7.000 millones de dólares. Este dato, dice el HuffPost, no se ha podido verificar de forma independiente, pero como poco la misión es ya un formidable golpe de propaganda del que los ucranianos estaban muy necesitados y en un momento clave cuando se retoman los contactos directos con Rusia para negociar un alto el fuego. Y en el final de este párrafo del digital belicista radical, el HuffPost del grupo Prisa, está la madre del cordero. Los datos no se han podido verificar de forma independiente, pero la misión ya es un formidable golpe de propaganda. Un golpe de propaganda. Esa es sin duda la dimensión fundamental de todo esto y se nota simplemente fijándose en el lenguaje, lo decía antes. Los detalles aportados por Kiev, continúa el HuffPost, o sea, solo lo que se nos deja saber son de orfebrería fina. El sistema parece de película. Esas cajas de madera, imposible que las redes no hagan paralelismos también con el caballo empleado por los griegos en Troya, cargadas de drones llevadas a los alrededores de las bases por camioneros que no tenían ni idea del porte que llevaban, que en un momento dado se abrían por una trampilla y en el techo de ahí salían las UAV, entraban en las bases y atacaban los aviones que descansaban en las pistas. El sueño de los justos acababa en fuego. Cuando dice Zelensky que esto se estudiará en los libros de historia, es que es así. Caballo de Troya, Pearl Harbor, orfebrería fina, operación de película, pasará la historia. ¿Esto es información o el tráiler de la última versión de Misión Imposible? Claro, es que es eso. Y lo de película está bien traído, la verdad, porque en el siguiente párrafo del HuffPost vais a ver la película que se están montando con esto los medios otanistas y el que es el mensaje más importante y terrible que se pretende mandar con este golpe de propaganda. Daño físico aparte, dice el HuffPost, la Operación Telaraña envía otro mensaje crítico no solo a Rusia, sino también a los aliados occidentales de Ucrania. Kiev puede y no ha perdido la guerra. Este golpe lo ha llevado a cabo sin informar siquiera a las autoridades norteamericanas, las que están apretando para que se logre un alto el fuego con Moscú en condiciones poco ventajosas para el invadido. Kiev no ha perdido, Ucrania puede ganar la guerra, el acuerdo de paz no merece la pena, es indeseable que no decaiga, hay que seguir la guerra. Ese es el mensaje y es la principal conclusión, a mi modo de ver, que cabe sacar pues, del análisis del discurso mediático sobre el Pearl Harbor de Rusia. ¿Cuál? Pues que los medios están en guerra y quieren continuarla, no quieren un acuerdo de paz y consideran que este golpe de propaganda debería servir para evitar, alejar un alto el fuego para el que se está apretando a Ucrania, como decía el HuffPost literalmente. De eso va esta película. Un último ejemplo, acabamos con esto, de lo que supone que un medio de comunicación esté en guerra, en lugar de ofreciendo información, porque no es un problema menor. Pieza en El Mundo. También habla el titular del Pearl Harbor ruso. Dice que el presidente Zelensky sí tenía algunas cartas. La operación de ayer, la más audaz y letal de los 3 años y medio que llevamos de invasión rusa en Ucrania, se estudiará en los libros de historia y en las academias militares. En las academias de periodismo también se estudiará, pero como ejemplo de propaganda barata de guerra habría que añadir. Pero a lo que iba. Atención a este párrafo, al lenguaje. Rusia trata de digerir su Pearl Harbor del domingo acusando a los ucranianos de cruzar unas supuestas líneas rojas que no son ni más ni menos que destruir los aviones rusos que llevan desde 2022 matando a sus familias mientras duermen. Las autoridades ucranianas afirman haber destruido 41 aviones rusos. El goteo de detalles que se van conociendo sobre la Operación Telaraña consolidan la leyenda forjada por Ucrania en esta guerra. Una nación combativa dispuesta a recurrir al ingenio, el riesgo y la frialdad para defenderse de un opresor que no desiste en su empeño de aniquilarlos. Os quería leer esto porque ¿sabéis eso que dice el periodismo belicista del Jardín y también el gobierno de España, de que lo de Ucrania es como lo de Palestina? ¿Sabéis lo que insisten con esa comparación, que es absolutamente peregrina, por otro lado? Ok, ¿os imagináis un párrafo así
como este que acabo de citar en un medio como el diario El Mundo, pero referido a Palestina y a un ataque de su resistencia contra Israel? Sería más o menos así. Israel trata de digerir su nueva intifada acusando a los palestinos de cruzar unas supuestas líneas rojas que no son ni más ni menos que atacar a las fuerzas israelíes enemigas que llevan desde 2022 matando a sus familias mientras duermen. Las autoridades de Gaza afirman haber eliminado a decenas de agresores sionistas. El goteo de detalles que se van conociendo sobre la operación de Hamás consolidan la leyenda forjada por Palestina en esta guerra, una nación combativa dispuesta a recurrir al ingenio, el riesgo y la frialdad para defenderse de un opresor que no desiste en su empeño de aniquilarlos. Bueno, seguro que algún día leemos esto en la prensa del jardín. Seguro, ¿verdad? Gracias, Manu. Ladies and gentlemen, friends, Americans, in your great history, you have pages that would allow you to understand Ukrainians. Understand us now, when you need it right now, when we need you right now. Remember Pearl Harbor. Terrible morning of December 7, 1941, when your sky was black from the planes attacking you. Just remember it. Remember September the 11th. En fin. Bueno, como decíamos, hoy nos acompaña Naya Sanzo de Geopolíticas. Naya, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey y a La Base. Gracias a vosotros. ¿Qué juicio te merece, digamos, este Pearl Harbor, esta operación con drones? ¿Qué influencia puede tener en las negociaciones de paz en Estambul? Queremos conocer tu análisis. Bueno, esta es la fase más importante ahora. Saber qué incidencia tienen militares en el frente en lo que es ahora la fase más clave, más determinante, que es la de la diplomacia. No hay un momento más peligroso que justo antes de empezar esos procesos diplomáticos, especialmente cuando hay a ambos lados de la guerra, en todos los participantes directos e indirectos, sectores que abogan por la solución militar, la vía militar, como una única vía de resolución posible. Eso se está dando tanto en Europa como en Estados Unidos como en Rusia. En estos momentos estamos quizá en la fase más peligrosa. Las partes han llegado a esta negociación, a este intento de reabrir la diplomacia después de 3 años sin un solo contacto directo, con una contradicción fundamental, que es la principal y de la que derivan todas: la cuestión de la seguridad. La línea roja de Rusia es la OTAN en su frontera ucraniana. La línea roja ucraniana es también la seguridad y también la OTAN. Ucrania exige poder seguir su camino a la OTAN. Si escuchamos a Keith Kellogg, el enviado de Estados Unidos para Ucrania, él dice que es una queja razonable de Rusia la cuestión de la expansión de la OTAN, pero a continuación insiste en que hay al menos 4 países, incluidos Estados Unidos y Alemania, entre los que podría ser también España, según se ha filtrado. Son países muy potentes miembros de la OTAN que no están dispuestos a admitir a Ucrania en la alianza. Ahora, ese es el matiz. Ninguno de ellos está dispuesto a firmar, a dejar negro sobre blanco ese veto a Ucrania, esa no expansión de las fronteras de la OTAN hacia territorio ruso. Es ahí donde se produce la contradicción principal y la que está obligando a las partes a mostrar su músculo militar. Rusia perdió todo el poder blando que tenía en Ucrania cuando sus tanques cruzaron la frontera. Su única forma de mostrar fortaleza en esta guerra es seguir manteniendo su economía. Rusia está sola en esta guerra, y seguir manteniendo el territorio que controla en Ucrania. Para Ucrania ha sido imposible recuperar ni siquiera parte de ese territorio. Su fortaleza está
en el hecho de que sus suministros vienen del exterior, por lo tanto Rusia no puede realmente bombardear la industria militar ucraniana porque todo lo importante está en el exterior. Para Ucrania su salida es este tipo de ataques en la retaguardia. Ha habido, además de este más mediático, hablabais de los ataques en los trenes rusos, un derribo de un puente ferroviario en la región de Zaporozhye. Ahora estamos pendientes de qué es lo que ha ocurrido esta mañana en el puente de Kerch en Crimea. El SBU habla de 1.000 kilos de TNT en una de las bases del puente que estaba cerrado esta mañana. El peligro actualmente es que los memorandos que se han intercambiado las partes son hasta ahora contradictorios. Kit Kellogg confía en ser capaz de ponerlos juntos y sacar algo que sea factible para los dos y que ambos tengan que ceder algo. Es evidente que Rusia no va a obtener lo que pide territorialmente. Ucrania no se va a retirar de territorios que tiene bajo su control, pero Ucrania va a tener que ceder también posiblemente en la cuestión de la OTAN. Lo que Ucrania busca es un alto el fuego y una resolución que sea más o menos temporal y que le permita a largo plazo aspirar a recuperar sus territorios, ya sea por la vía diplomática, política, económica o simplemente por la presión de las sanciones, y aspirar también a que en el futuro, quizá con un cambio de presidente en Estados Unidos, su camino a la OTAN vuelva a abrirse. Ahora mismo una delegación ucraniana está de camino a Estados Unidos en busca de conseguir que se apruebe la legislación de Lindsey Graham, que pretende imponer sanciones secundarias, aranceles del 500% a todos los países que adquieran gas, petróleo o uranio de la Federación Rusa. Entre ellos, por cierto, está Estados Unidos. Evidentemente, esta medida va fundamentalmente contra China y contra India. Lo que se está buscando es, de nuevo, minar la economía rusa y para que, a base de sanciones, Rusia no pueda seguir librando la guerra de la forma en la que lo está haciendo. Hemos pasado de una guerra en tiempos de Joe Biden, de escalada progresiva en la que Ucrania iba recibiendo cada vez más armamento y cada vez armamento más potente. De esa fase pasamos a la de las amenazas y alicientes. Trump esperaba que con ofrecer alicientes a la Federación Rusa, especialmente en forma de acercamiento a Washington y reapertura de las relaciones políticas y económicas, conseguiría una paz relativamente sencilla que simplemente no es posible. No puede haber un alto el fuego que no esté basado en un arreglo político que no se puede conseguir en una reunión entre tres presidentes, como aspira ahora Zelensky, ni en una reunión a cuatro, como ayer habló el presidente turco Erdogan. Esta guerra requiere un proceso diplomático que podría ser muy largo y desde luego va a ser muy duro porque, como hemos visto por las dos partes, siempre va a estar acompañado de una escalada, cada parte en la medida y en la forma que pueda, pero esta guerra continuará hasta que haya un papel firmado por los dos presidentes que se comprometan a un alto el fuego. E incluso los precedentes nos dicen que incluso a partir de ahí será complicado mantener calmado ese conflicto entre los dos países si no es por la vía de una resolución política que vaya más allá de parar la guerra. Esta guerra se enmarca en un conflicto político entre los dos países que necesita algún tipo de resolución o el peligro a que incluso después de un alto el fuego puedan reanudarse las hostilidades seguirá existiendo. Naya Suanzo, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Es que ricasco. Y
Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les vamos a dejar con un tema de Habeas Corpus que se titula Conversación con Noam Chomsky. Les va a gustar. Hasta mañana.